cuando se me convocó a esta cátedra y se me interrogó sobre el tema, pensaba yo hablar sobre o hacer algunas reflexiones sobre el momento actual, pero son tantas las cosas que acontecen que voy a concretar un poco más el tema, abusando de ustedes y de la bondad que han tenido las fuerzas militares de invitarme frecuentemente a esta cátedra. Y he escogido esta cátedra para hacer 10 preguntas, 10 interrogantes sobre los acuerdos de La Habana. Se han conocido en estos días los borradores de lo que hasta ahora se ha acordado. Y algunos, o la opinión pública en general, y los medios de comunicación han pretendido que estos documentos sean asumidos emocionalmente, ya sea validándolos sin ningún análisis, pero igualmente desde otros sectores se han pretendido deslegitimar también emocionalmente y pasionalmente. Ni lo uno ni lo otro. Esos documentos se deben analizar. Como reza el adagio popular, no podemos comer entero. Utilizando una propaganda que más parece una estrategia psicológica de transbordo que hoy se utiliza, hay que ser capaz de analizar estos documentos y asumir una posición crítica frente a ellos. Y en mi condición de procurador, pues y por la investidura que tengo esa obligación, porque represento la sociedad y porque debo advertir, socializar y señalar que se encuentran de la lectura de esos documentos. Se revelaron los parciales adoptados en las conversaciones de La Habana entre el gobierno nacional y las FARC. La publicación convoca a un debate nacional sobre su contenido y su alcance. En criterio de la Procuraduría, y aquí debo advertir que estoy hablando como Procurador General de la Nación, comprometiendo aquí mis funciones constitucionales. El criterio de la Procuraduría, en criterio de la Procuraduría, los acuerdos no se deben invalidar o deslegitimar per se, pero tampoco validarlos automáticamente sin ningún análisis. Lo que proponemos es iniciar un amplio análisis sobre los acuerdos, que prevalezca más la razón que la pasión. Para iniciar esta reflexión quiero plantear 10 interrogantes que surgen de la lectura de los 3 acuerdos parciales y de la agenda contenida
en el Acuerdo General de Terminación del Conflicto y de la construcción de una paz estable y duradera. Antes, quiero subrayar que el examen de los acuerdos no debe supeditarse a prejuicios ideológicos, sino a la luz de los principios y valores de la Constitución. Hasta dónde lo pactado está acorde con el Estado de Derecho, con el Estado social de derecho, con los derechos fundamentales, con el pluralismo, con la consolidación del imperio de la ley, con la justicia, con la democracia. Teniendo en cuenta el principio base del proceso, consistente en que nada está pactado hasta que todo esté pactado. Los acuerdos parciales son borradores, documentos sobre los que la sociedad colombiana debe opinar y debe influir. Con esos presupuestos planteo las siguientes inquietudes sobre víctimas, sobre justicia, sobre gobernabilidad democrática y sobre la fuerza pública. Sobre derechos de las víctimas. Primero, interrogante. ¿Pueden existir víctimas sin victimarios? El centro de la justicia transicional y de un acuerdo de paz deben ser las víctimas. La satisfacción de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y la no repetición. Permite justificar mayor flexibilidad en materia de sanciones a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. Pero esto no implica, como punto de partida, reconocer a las víctimas, pero esto implica, como punto de partida, reconocer a las víctimas y reconocerse como victimario. Así como el Estado asume su responsabilidad, así como el Estado ha asumido la responsabilidad que le corresponde por los actos victimizantes de agentes estatales que lo llevaron a cabo a título individual, nunca como una política de Estado. Del mismo modo, las FARC deben reconocer sus atrocidades y su calidad de victimario. Mientras el Estado no lleve a cabo una política ni un plan mientras el Estado no llevó a cabo una política ni un plan sistemático y generalizado contra la población civil, la FARC sí lo hicieron. Por eso es inadmisible colocar en pie de igualdad a la FARC y a nuestras fuerzas militares. La llamada Ley 002, aprobada en la 7ª Conferencia de las FARC en el año 2000, fue una política sistemática de extorsión, secuestro y asesinato contra los civiles, que son personas protegidas en el derecho internacional humanitario. Y si hay algo que está plenamente probado y que los hace responsables del delito de lesa humanidad, del secuestro, porque secuestro realizado sistemáticamente es un delito de lesa humanidad, es precisamente esa conducta. Por tanto, no se entiende las posiciones de algunas autoridades judiciales que de manera reiterada niegan que la FARC haya cometido delitos de lesa humanidad.
desde la vigencia del Estatuto de Roma. En el año 2002, la FARC es responsable de más de 3.500 secuestros. Al contrario, las violaciones de los derechos humanos de agentes estatales han sido perseguidas por el aparato judicial. Incluso las graves violaciones a los derechos humanos no pueden ser competencia de la justicia penal militar, sino de la justicia ordinaria. El Estado ha perseguido a quienes como agentes estatales han estado involucrados en actos que deshonran la institución militar y policial y atentan contra los ciudadanos. Mientras tanto, las FARC no reconocen su calidad de victimarios y no lo reconocen y no la reconocen, no pueden comprometerse ni a reparar a sus víctimas, ni tampoco a la no repetición. Si no reconocen esa condición, pues es indudable que no podrán ni reparar, ni tampoco no repetir, porque no aceptan su condición de victimarios. ¿Cómo reparar un daño que no se reconoce haber ejecutado? ¿Cómo no repetir un acto que no se reconoce haber sido consumado? Mientras el grupo armado no se reconozca como victimario, pida perdón a sus víctimas, repare y se comprometa a la no repetición, la justicia transicional carece de legitimidad para su aplicación y se convierte en una caricatura. Ese es el primer interrogante respecto a las víctimas. No puede haber víctimas sin victimarios. O mejor, como interrogante, víctimas sin victimarios. Segundo interrogante, víctimas sin reparación. Víctimas sin reparación. Del mismo modo, los acuerdos parciales en materia de solución al problema de drogas y a la reforma rural integral no incluyen la voluntad de la FARC de reparar a las víctimas retornando las tierras despojadas o entregando las inmensas riquezas del narcotráfico. Por el contrario, los acuerdos formalizarán la propiedad de campesinos, lo cual es necesario e importante para el campo. Pero dicha formalización disimula que el objetivo principal es titular tierras y adjudicar tierras a las bases farianas en determinadas zonas del país. Pregunto, ¿les titularemos tierras pero sin que la FARC se comprometan a devolver las que despojaron a miles de campesinos desplazados forzosamente por las amenazas, el asesinato y la extorsión? ¿Eso es reparación? Si estamos en una negociación, lo lógico es que una cosa se conceda a cambio de otra. ¿Cómo se puede aceptar la imposición de penas alternativas o de formas especiales de ejecución de la pena a los miembros de las FARC si colectiva e individualmente no reparan a sus víctimas? Y aquí es importante otra reflexión. Si ustedes leen en los borradores el tema pertinente al narcotráfico, a las drogas, encuentran una afirmación en la cual pretenden vincular
el narcotráfico al delito de rebelión. ¿Eso qué quiere decir para quien no sea abogado? ¿Eso cómo se come? Eso no se puede comer ni siquiera con mermelada. Pretenden entonces convertir al narcotráfico en un delito conexo con la rebelión. ¿Y cuál es la implicación? Que siendo la rebelión un delito político y siendo el narcotráfico conexo al delito político, que los delitos políticos son amnistiables e indultables. Pero enmarquémoslos, traigamos como cuando de niños construíamos los rompecabezas, que nos aparecían las figuras hasta que lográbamos ver el precioso paisaje. Este es un macabro paisaje. Nada se dice en ese documento, pero nada es nada, de una palabra, ni una coma. De los bienes obtenidos, de los bienes ilícitos obtenidos con el narcotráfico. Los millones de hectáreas despojadas, que de acuerdo a información oficial ascienden a 2 millones de hectáreas despojadas. Ni nada se dice de las rutas, ni menos se dicen de los laboratorios y por supuesto de los bienes inmuebles, de los cientos de miles de bienes inmuebles, ni de los millones de dólares o de euros que circulan en el sistema financiero. Entonces, estamos, y lo he dicho hace un par de meses, y el señor general Naranjo me respondió algo que todavía no lo he entendido. Estamos ante una gigantesca operación de lavado de activos. Y hay que decirlo porque es así, con esas palabras, sin cobardías y sin omisiones que después van a ser más dolorosas. Y estos documentos hay que analizarlos con la suficiente capacidad crítica, pero con la suficiente independencia y sin temores de que se nos estigmatice como enemigos de la paz, porque no somos enemigos de la paz, sino amigos de la institucionalidad. Y queremos una paz, pero una paz que sea sostenible, duradera y que no está impregnada de dosis inadmisibles de impunidad. Entonces, resulta que el narcotráfico, de acuerdo a lo pactado ya en La Habana, es un delito político y por tanto van a ser amnistiados e indultados y por tanto su dinero, porque no nos digamos mentiras, ellos son el primer grupo económico del país. Así algunos de los otros grupos económicos estén muy contentos porque el dinero de la FARC circula en su sistema financiero. Entonces, ¿ese no es el dinero que tendrían que destinar para reparar a las víctimas? ¿O es el Estado? Ah, claro, como ellos no son victimarios, se nos olvidaba. Entonces, como no son victimarios, no se les pueden pedir que reparen. Entonces, el único victimario es el Estado y una sociedad que los excluyó durante 50 años. Y por eso, en una expresión sublime de ingenuidad, el gobierno admitió que la Constitución, la conformación de una comisión para aclarar las causas del conflicto, las causas históricas del conflicto, ellos nos van a escribir la historia.
Y claro, en esa historia, que no son las comisiones de la verdad, no. Esto es una comisión de esclarecimiento de las causas del conflicto. Y desde luego, la única versión que quede va a ser la versión de las FARC. Entonces nos dirán que no son narcotraficantes, que no son victimarios, que son víctimas, y que el gran victimario es la sociedad, es el Estado y es nuestro Ejército Nacional. Repito las dos últimas interrogantes de este segundo punto: víctimas sin reparación. Les titularemos tierras, pero sin que las FARC se comprometan a devolver las que despojaron a miles de campesinos desplazados forzosamente por las amenazas, el asesinato y la extorsión. Vuelvo y repito, son interrogantes que pueden ser absueltos en sentido positivo, es decir, sí devolverán, porque esa es una posibilidad, sí devolverán los 2 millones de hectáreas despojadas. Y la última interrogación que hacía en este punto: ¿cómo se puede aceptar la imposición de penas alternativas o de formas especiales de ejecución de la pena a los miembros de la FARC si colectiva e individualmente no reparan a sus víctimas? Tercer interrogante: la verdad del conflicto es la verdad de las FARC. Los acuerdos incluyen una comisión histórica del conflicto y de sus víctimas. Para la FARC es un punto determinante. Pretenden generar una narrativa que los exima de su responsabilidad ante la historia, que los exorcice de sus crímenes, que los muestre como idealistas revolucionarios o luchadores por una causa justa, no como lo que son, perpetradores de los crímenes más atroces en el hemisferio desde la segunda mitad del siglo XX. La verdad de la violencia no puede ser la que pretende las FARC. La narrativa de lo ocurrido no puede ser objeto de negociación de La Habana. La verdad no se negocia. Aceptarlo es negar el pasado y permitir que manipulen la historia para legitimarse, de legitimar el Estado y revictimizar con la mentira a las miles de víctimas. Otra cosa es la Comisión de la Verdad, que es diferente a la que se instaló en Cuba, pero esta debe ser imparcial, independiente, para que sea legítima y no resultado de una negociación. Las víctimas no deben admitir que eso se repita. Y por eso hay que estrujar a la sociedad. Y yo lo voy a hacer como procurador hasta que me permitan ser procurador. Y después lo seguiré gritando, porque tenemos el derecho fundamental a gritarme mientras nos están haciendo la operación. Cuarta pregunta sobre la justicia. ¿Blindaje contra la extradición? Blindaje contra la extradición. ¿Saben ustedes a qué me refiero y a quién me refiero? Hay quienes, sin estar en la mesa,
y sin que nadie se lo pida, terminan con fórmulas exóticas, por decirlo algo, promoviendo ya no solo la impunidad en la justicia colombiana para los responsables de crímenes atroces, sino que ahora quieren proteger, salvaguardar, cuidar a los cabecillas criminales de la justicia foránea. Ayer estuvieron dos altísimos funcionarios en La Haya, un presidente de una alta corte y el jefe de un órgano investigador. Haciendo esfuerzos para que la fiscal de la Corte Penal Internacional admitan la impunidad absoluta, desde luego, presentada de la más sofisticada y disímil forma. Colombia es parte de múltiples tratados internacionales en los que se obligó a cooperar judicialmente contra los delitos transnacionales y en la persecución de criminales de lesa humanidad, guerra y genocidio. La Convención de Viena del Derecho de los Tratados impide que el ordenamiento jurídico interno se alegue como excusa para no cumplir las obligaciones internacionales. Promover que se renuncie a la no extradición de los jefes de la FARC o de quienes están pedidos en ella, junto a la renuncia a la persecución penal del narcotráfico, permitida potencialmente del marco jurídico para la paz, no solo es una medida de impunidad frente a tan grave flagelo, sino que tiene como resultado, en la práctica, una legalización del narcotráfico al quedar sin medida sancionatoria eficaz. Blindados adentro y blindados afuera, es la pretensión. Blindados adentro, los narcotraficantes de la FARC, amnistiados e indultados. Blindados afuera, la no extradición. Y todavía se escandalizan cuando se afirma que es una paz con impunidad, con esas dosis de impunidad. Mucho más, cuando, como lo reconoce la sentencia 579 del 2013, el Estado puede renunciar a la persecución penal del lavado de activos. No gratuitamente hemos dicho que el proceso de paz no se puede convertir en una sombrilla de una gigantesca operación del lavado de activos. Quinta pregunta. ¿A crímenes de lesa humanidad, trabajo social? ¿A crímenes de guerra, trabajo comunitario? ¿Cuál justicia? Se deben preguntar los ciudadanos cuando escuchan las propuestas que buscan que los autores de miles de masacres y barbarie no cumplan penas de prisión, sino que hagan trabajo comunitario o pidan excusas públicas. La proporcionalidad de la pena frente a la gravedad de los crímenes cometidos es un principio que determina cuándo hay justicia y cuándo se está ante una justicia que disfraza impunidad. La fiscal ante la Corte Penal Internacional advirtió que la Corte Constitucional advirtió a la Corte Constitucional que, de acuerdo al Estatuto de Roma, una pena que desconozca este principio tiene como consecuencia la posibilidad de que esa jurisdicción intervenga en Colombia. Por eso fueron a visitarla antier.
por lo que les voy a leer. Dijo la fiscal, que una condena, eso es una carta que le mandó la fiscal al presidente de la Corte Constitucional, fue muy publicitada, días antes de proferirse la sentencia de exequibilidad, la primera sentencia de exequibilidad referida al marco jurídico para la paz. Una condena que sea grosera, dice la fiscal, o manifiestamente inadecuada, como el trabajo social, como el desminado o el trabajo comunitario que algunos proponen. Una condena que sea grosera o manifiestamente inadecuada, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la forma de participación del acusado, invalidaría la autenticidad del proceso judicial nacional, aun cuando las etapas previas al proceso hayan sido auténticas. Hasta aquí las palabras consignadas en una carta oficial dirigida al presidente de la Corte Constitucional hace año y medio. En otras palabras, sería una mera simulación de justicia, una impunidad disfrazada, una renuncia al castigo al perpetrador, una burla al Estado de Derecho y a las obligaciones internacionales del Estado colombiano. Hace 8 días estuve reunido con un plenipotenciario de La Habana que pidió audiencia. Yo lo recibí. Yo les confieso, con frecuencia me reúno con ese plenipotenciario de La Habana. Y me dijo, mire, la FARC, porque ustedes habrán oído que cuando la FARC en los medios de comunicación hacen algunas aseveraciones traídas de los cabellos, el señor presidente inmediatamente dice, no hay que creerle a la FARC cuando le habla a los medios, hay que creer lo que la FARC habla en la mesa, y lo que la FARC habla en la mesa es otra cosa. Pues bien, este plenipotenciario, por eso tiene un argumento de autoridad y de autenticidad, me dice, mire, en la mesa de La Habana, la FARC ha dicho y reiterado que no lo vinculan el marco jurídico para la paz, que lo único que lo vincula son los acuerdos de La Habana, porque están convencidos de que ellos estarían ahí en una constituyente, que la mesa de La Habana es una constituyente. Pero también dice, seguía, son palabras del plenipotenciario, no admiten pagar un solo día de cárcel. Entonces ahí uno entiende y comprende las declaraciones aparentemente aisladas del señor fiscal general de la Nación, cuando habla del trabajo social, del trabajo comunitario y de la extradición, impunidad afuera, impunidad adentro. Eso es compatible con lo que está hablando en La Habana, eso es lo que está pensando en La Habana. Y eso es lo que no quieren decirlo a la opinión pública, pero tendrán pronto que decirlo. Pero por eso aparentemente hay ruedas sueltas que nos van preparando el camino y van proponiendo el tema de debate en la agenda nacional. Sexta pregunta sobre la gobernabilidad democrática. ¿Democracia local o control social y territorial de las FARC? Sexta pregunta. ¿Democracia local o control social y territorial de las FARC? No hay duda de la necesidad de institucionalizar el territorio. Quienes más que ustedes, militares, lo saben, que han recorrido hasta el último centímetro de nuestra patria. No hay duda de la necesidad de institucionalizar el territorio. Esto es,
que impere el Estado de Derecho y exista legitimidad democrática en las zonas afectadas por la violencia y en donde los grupos armados ilegales han sustituido al Estado ante su histórica ausencia. Tampoco hay duda que un acuerdo de paz es una oportunidad sin igual para lograrlo. ¿Cómo desconocer que la desarticulación de esas organizaciones armadas es indispensable para ese propósito? Pero una cosa, como diría Perogrullo, es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es institucionalizar el territorio y otra muy distinta es institucionalizar a la FARC en esos territorios. Hay que tener mucho cuidado. Una cosa es crear las condiciones de seguridad y paz para la democracia liberal, para que la democracia liberal tenga plena expresión en esos territorios, y otra muy diferente, que se pretenda que como resultado del proceso de paz se institucionalicen, elevando a rango constitucional o legal los mecanismos de dominio y control social y territorial que ha construido la FARC durante décadas en ciertas zonas del país. Es verdad que en algunas partes la FARC son una realidad histórica, social, política, económica y hasta cultural, producto de medio siglo de colonización armada y de su compenetración con poblaciones dedicadas al cultivo de la coca en zonas no integradas al conjunto del país. Pero lo que se debe hacer es garantizar que las medidas no legalicen esos guetos, nichos o espacios cuyo referente no es el Estado o nación, sino un conjunto de instituciones y normas impuestas por los grupos ilegales. Por el contrario, lo que se debe pactar es una plena integración al país, no bajo las reglas institucionalizadas de las FARC, sino las de la democracia liberal. Se presentan las circunscripciones especiales de paz como una concesión a territorios afectados por la violencia, a comunidades organizadas y a víctimas. Se dice que se trata de una medida para la inclusión política de los ciudadanos y de esos territorios. Pero lo que se omite a hacer público es que tales circunscripciones coinciden o coincidirán potencialmente con las zonas de mayor presencia guerrillera. Son lo que el ministro de Agricultura de hace algunos años definiera o bautizara como republiquetas. ¿Será que con las circunscripciones coincidirán también las zonas de reserva campesina? ¿Por qué limitar el derecho a la mire lo grave? Y pido que analicen con detenimiento el tema de la participación política. ¿Por qué limitar el derecho a la postulación de los candidatos a la Cámara a través de esas circunscripciones y excluir de la lucha democrática en esos territorios a los partidos con representación en el Congreso? ¿Cuál es esa democracia? ¿Por qué limitar el derecho que tienen los ciudadanos que viven en esas zonas a escoger libremente el partido político de su preferencia? ¿Por qué supeditar los programas de titulación de tierras y formalización de la propiedad rural a las organizaciones campesinas
que en algunas zonas tiene una vinculación partidista o ideológicamente determinada. Una cosa es institucionalizar las FARC al Estado y otra institucionalizar taimada y civilinamente a las FARC. Y hay que decirlo entonces, hay que decirlo claramente, porque del análisis de estos documentos lo que influyen son estas verdades. Séptima pregunta, sobre las fuerzas militares. Nueva concepción de seguridad, nueva concepción de seguridad. Los documentos que contienen los tres acuerdos parciales hacen referencia a una, comillas, nueva concepción de seguridad, cierro comillas. En materia de seguridad, el punto 4131 se refiere a las, comillas, condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito, cierro comillas. Abro comillas, el mismo punto 4131, según la concepción de seguridad contemplada en el acuerdo final. Bueno, y repito, y subrayo y marco en rojo, o en azul, como quieran. Según la concepción de seguridad contemplada en el acuerdo final, cierro comillas. Eso significa que la seguridad, su concepción, sus elementos, sí son objeto de discusión en la mesa, lo que lleva a consecuencias necesarias respecto a la fuerza pública. Cosas obvias. Que alguien explique cómo se puede adoptar una concepción de seguridad en el acuerdo final sin que sea objeto de negociación. Vuelvo y repito, que alguien explique cosas obvias, que alguien explique cómo se puede adoptar una concepción de seguridad en el acuerdo final sin que ello haya sido objeto de negociación. Como en un acuerdo que de la primera a la última, como en un acuerdo que de la primera a la última sílaba es negociado, no se negocia la concepción de seguridad. Y cómo negociar la concepción de seguridad sin tocar la integración, la conformación, la doctrina y en última los roles de la fuerza pública. Son preguntas, yo no estoy haciendo aquí afirmaciones, son preguntas. ¿Acaso la concepción de seguridad contemplada en el acuerdo final no implica una revisión de la actual? ¿O qué sentido entonces tendría mencionarla? En concepto del Ministerio Público, y vuelvo y repito, aquí yo no estoy haciendo esta intervención y por eso preferí leerla y escribirla, porque lo estoy haciendo no como académico ni como oficial de la reserva, no, estoy haciendo como procurador general de la nación y en ejercicio de mi investidura. Y por eso son preguntas que en mi condición de representante a la sociedad me corresponde hacer. Y habrá que hacerla, y esto hay que debatirlo, y hay que llevarlo a debate público, y no, la sociedad no se puede callar. Y es necesario estrujar a la sociedad para que entiendan de qué se trata. Y eso, y desde luego, hay 32 salvedades en los acuerdos, 32 aspectos, 32 salvedades que no han sido tratadas y que será objeto de otra ronda. En
concepto del Ministerio Público. No hay nada que negociar sobre la política de seguridad y la fuerza pública con la FARC. No hay nada que negociar. Otras cosas son las necesarias reformas y transformaciones que en un escenario posterior requieran hacerse a las fuerzas militares y de policía. Pero es otro tema. Octava pregunta. Justicia transicional limitada para los militares y plena para los guerrilleros. Octava pregunta. Justicia transicional limitada para los militares y plena para los guerrilleros. Preocupan las voces que reclaman total generosidad para los crímenes de las FARC, mientras niegan la justicia transicional para los miembros de la fuerza pública que pudieron cometer crímenes de guerra, como es el caso del homicidio en persona protegida. Porque no nos digamos mentiras. Los dichos falsos positivos son crímenes de guerra y como tal deben ser tratados. Pero ese tratamiento no se les está dando. La posición de la Fiscalía y de la Sala Penal es otra, porque le dan la categorización o la categoría de homicidio agravado, de desapariciones forzadas, y le dan la categoría de crímenes de lesa humanidad, porque eso tiene otras implicaciones. Pero entonces, por eso es la pregunta: justicia transicional limitada para los militares y plena para los guerrilleros. No hay razón para que se quiera ofrecer a las FARC que no paguen un solo día de cárcel y cumplan como pena alternativa al trabajo comunitario, mientras que a quienes hicieron parte de la fuerza pública se les niega acceder a la justicia transicional por los mismos delitos y se les obliga a pagar penas entre 40 y 60 años de cárcel. Los crímenes de guerra lo son porque se presentan en relación directa con el conflicto armado, y por eso es necesario afirmar que los falsos positivos son crímenes de guerra. Varias de las modalidades, algunas no, pero varias de las modalidades de los dichos falsos positivos son crímenes de guerra. Y esa categoría no se les está dando. Ese doble rasero deslegitima la justicia transicional, cuestiona los acuerdos y abre aún más heridas. Novena pregunta. ¿Todo en manos del gobierno? Los documentos relativos a los tres acuerdos parciales, al referirse a los compromisos que adquiere el Estado, reduce el mismo al gobierno, incluso cuando se trata de ajustes normativos. Llama la atención que no se hace referencia a la actividad legislativa del Congreso. Tal omisión podría sugerir que se requerirían facultades extraordinarias para el presidente de la República que deban provenir de un mecanismo de representación que comprenda el voto popular. El principio de división de poderes, aún en una situación excepcionalísima como sería la de suscribir un acuerdo de terminación del conflicto, no es posible desconocerlo sin que esto no se convierta en una sustitución de la Constitución. ¿A qué me refiero? En los borradores se puede leer que todos los compromisos que se refieren al Estado no hablan de Estado, hablan del gobierno. Incluso las obligaciones normativas se las refieren a el gobierno. Eso tiene implicaciones. ¿Cuál es?
Al parecer, me puedo equivocar, pero al parecer lo que se trataría es, en el referéndum, de investir al presidente de todas las competencias del Estado, incluso las legislativas, para que este acuerdo no pase por el control político del Congreso y simplemente den un salto para evitar contratiempos. Eso se deriva del texto de los textos que se conocieron. Por eso es menester el análisis ponderado, académico, objetivo, que expertos, que técnicos, que víctimas, que instituciones empecemos a escudriñar, no a asumirlos emocionalmente, no con esas tonterías ¿cómo es? Yo sí puedo, yo soy capaz. Que le digan a la FARC que sea capaz de no secuestrar, que sea capaz de no seguir matando militares, que sea capaz de no reclutar niños, que sean capaces de no sembrar minas quiebrapatas, que sean capaces de eso, pero la sociedad ha sido capaz ya de mucho. Nuestra clase dirigente está sufriendo el síndrome de Shakira. Ni oyen, ni ven, ni entienden. La sostenibilidad de los acuerdos. La sostenibilidad de los acuerdos depende de que tengan la mayor legitimidad posible, otorgada por la participación ciudadana y porque en su perfeccionamiento hagan parte todas las ramas del poder público. Lo que está pactado aquí es solamente que el referéndum el presidente quede investido, quede revestido de competencias legislativas para evitar la intervención de las otras ramas del poder y del Congreso. Décima pregunta. Me place. Sí. Décima pregunta. Las declaraciones del ministro de Defensa sobre los viajes desde Venezuela a Cuba de Timochenko plantean preguntas. El gobierno del presidente Santos acordó, aceptó o toleró que Venezuela le proporcione seguridad a Timochenko. ¿Salió Timochenko fuera de Colombia en un operativo similar al que se ejecutó para Pablo Catatumbo y otros dirigentes de las FARC? ¿Se levantó la orden de captura de Timochenko o se procedió sin ella? O en aras del pragmatismo del gobierno colombiano acepta que las órdenes de actos terroristas y el asesinato de soldados y policías las haga Timochenko desde Venezuela. Cuidado, protegido y salvaguardado por los organismos de seguridad de este país. Si bien es cierto que la Ley 418 de 1997 permite que el gobierno nacional suspenda las órdenes de captura, mas no las sanciones penales, que existan contra las personas que participan en procesos de paz. ¿Cuál es el estatus jurídico que el gobierno le está aplicando, otorgando o reconociendo a los miembros de la FARC que no hacen parte de la delegación de ese grupo autorizado y reconocido por las partes para participar en las negociaciones de paz? Finalmente, quiero
subrayar que todas estas son inquietudes, solo inquietudes, preguntas que tenemos muchos colombianos, o que tienen muchos colombianos, y que desde la institucionalidad también tenemos los mismos interrogantes y que aspiramos a que se nos absuelvan. La Procuraduría General de la Nación debe velar por los intereses de la sociedad y del orden jurídico. La Procuraduría General de la Nación debe velar por los intereses de la sociedad y del orden jurídico. Nuestro papel debe ser el de contribuir con interrogantes como estos al debate público. Es nuestra obligación institucional. Por eso yo promoveré foros como Procuraduría, ya sea autónomamente o con universidades, para que analicemos, técnicos, expertos, víctimas, estos documentos. Ya son públicos, nos corresponde analizarlos. Nuestro papel es el de contribuir con interrogantes como estos al debate público. Repito, los acuerdos no se deben deslegitimar per se, pero tampoco validar automáticamente. Ser capaces de tener un espíritu crítico frente a ellos. Sin duda, su publicación contribuye a dar transparencia y a su vez a la generación de la confianza. A la confianza también ayudarían las precisiones que el gobierno a través del ministro de Justicia ha hecho frente a propuestas de impunidad. Muy acertado ha sido el ministro de Justicia al señalar que determinadas posiciones pueden deslegitimar nacional e internacionalmente el proceso de paz. Entendemos que eso ocurre cuando se desconoce el castigo que se debe imponer a los crímenes atroces. La tarea de la Procuraduría es la de aportar para que un acuerdo de paz goce de plena legitimidad dentro y fuera del país, y así será si se respetan los derechos de las víctimas. No es sinónimo de impunidad. Fortalece la democracia y el Estado de Derecho. Muchas gracias. A partir del momento se abre el lapso de preguntas.